Pueden pasar los niños. Al libro de Jeremías, capítulo 7. Libro del profeta Jeremías, capítulo 7. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Ya cuando no se oyen hojas, entonces yo creo que sí es cierto, ¿verdad? Lea conmigo el versículo 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá. Como que va con nosotros, ¿verdad? Los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Padre, háblanos, que aquí estamos, un pueblo que te escucha. Háblanos porque necesitados somos de que tú nos hables y nos hagas entender tu camino. Amén y amén. Puede sentarse. Siga leyendo conmigo. Del versículo 10 en adelante. ¿Sabe? Yo solo iba a leer los primeros 4, pero realmente necesitamos contexto. O más bien, necesita usted si nunca ha leído esta porción. ¿Amén? O sea, es por usted, no por mí. Porque los que predicamos leemos un montón, ¿verdad? Pero por usted que a veces se duerme en estas porciones bíblicas. Amén. No, de verdad, ¿qué cuesta que la gente aprenda a leer estos profetas mayores? Hay tanta enseñanza. Porque Pablo, ¿de qué nos explica? De esto. Amén. Lea conmigo el versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Amén. Si leyó conmigo, al principio dice el Señor que manda a Jeremías a que se ponga a la puerta del templo. Amén. Fíjese, me quiero introducir. La mayoría de escritores bíblicos fechan esta porción de las Escrituras 600 años antes de que Cristo apareciera. Cada vez que una palabra de Jehová venía a un profeta, éste tenía que darla, pese a que el pueblo era tan rebelde y tan contumaz que los apedreaban. Entonces ellos, a consta de su propia vida, o sea, poniendo su vida en riesgo, tenían que ir y decir lo que el Señor les había dicho. Por eso usted va a encontrar que al principio el Señor le habla a Jeremías y le dice: desde que estabas en el vientre, antes que naciera, yo te he elegido, te he escogido, no temas. No se lo dijo como Ezequiel, Ezequiel le dice: te voy a mandar a un pueblo que no te va a querer oír.
Pero el mensaje siempre es el mismo. O sea, de igual manera, ahora los que predicamos tenemos la obligación de anunciar lo que la palabra de Dios pone en nuestros corazones. Mire, buscar tema para predicar. Hay 3,000 y no sé cuántos versículos. Y cuando usted va a predicar, siente que uno ya lo oyó, ya lo explicaron, ya lo estuvo. Pero el Señor en su misericordia nos da que compartirle a su pueblo. Y quizás ahora usted no va a agarrar piedras. Gracias a Dios no hay piedras en el templo, ¿verdad? Para apedrear al predicador. Pero ¿cuántos en su corazón muchas veces creen que el mensaje es dedicado? Y lo apedrean a uno. A veces uno mira la cara así, ¿va? ¿Con quién dice? Conmigo, sí, con ustedes. Pero el Dios, oiga, es su propia conciencia la que hace sentir si es para usted o no es para usted. Amén. Entonces, lo que yo quiero decirle es la necesidad impuesta del Señor para nosotros. Fíjese bien, en algunos la exhortación que el Señor trae, y estoy hablando de esta noche, la exhortación que el Señor trae es para que se vuelva de su mal caminar. Para otros, quizás es no te juntes con ese. Porque a veces vemos las actitudes de las personas, conocemos lo pecaminoso de nuestros hermanos en Cristo. Porque aquí le está hablando al pueblo, aquí no le estaba hablando a los inconversos. El Señor le mandó palabra al pueblo. Y para otros quizás es para que aprendan a qué no hacer, los más nuevos. Porque Pablo dice, ¿verdad? Yo no sabía que aquello era pecado hasta que la ley me lo mostró. Usted puede ver si va bien peinado. ¿Cómo lo puede ver? En un espejo. Y la palabra del Señor tiene que ser un espejo para nuestras vidas. Amén. Fíjese bien, en este tiempo en que el pueblo volvía a ser apóstata, Josías había reinado por 32 años, por 31, 32 años, dice la Escritura y lo deja bien claro. Había gobernado. Dice que empezó a gobernar a los 8 años de edad y comienza a hacer lo que al padre le agradaba. Caminó en los pasos, dice, de su padre David. Su padre biológico, Amón, dice que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, que duró 2 años en el reinado y que un grupo vino y lo mató. Y después pusieron a Josías. Y Josías hizo todo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Por qué le cuento eso? Porque no tenemos excusa si nosotros queremos seguir los pasos erróneos, errados y pecaminosos de nuestros padres. Aquí vemos una regla. Viene, Josías muere, ponen a su hijo y él vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Es que nosotros podemos ser la excepción en nuestra vida y en nuestra casa. En donde estemos podemos ser la excepción. Mire, a veces cuando yo escucho y dice, es que yo, como a mí mi mamá ni mi papá me abrazaban ni me besaban. No, esa es excusa. Usted hoy ya está en el Señor. Entonces usted no puede decir, es que de verdad así me enseñaron. Pero esa es una vida de pecado. Entonces no hay justificación. Acompáñeme ahí mismo al 2:5 de Jeremías y mire lo que dice. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron, ¿qué dice? Tras la vanidad y se hicieron vanos. Amén. O sea, el mensaje de Jeremías no era nada agradable si usted le puso atención a la lectura.
Empieza el Señor a recriminarle y le dice, vas a ir y te vas a parar en la puerta y así vas a decir, me han abandonado. Viene Jeremías y empieza a reprender al pueblo. ¿Por qué lo reprende? Por su falta, por ser inútiles, a guardar. En este caso habla de la religión y los textos más antiguos hablan de la palabra. Están hablando, mire, el Señor no les estaba exigiendo otra cosa más que lo que Él les había puesto en las Escrituras. Lo que había estaba en el Torah, lo que había escrito Moisés. Y dice el Señor, de verdad, Judá está lista para el cautiverio. Judá está lista para el juicio. ¿Cómo nos preparamos para que venga un juicio sobre nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Haciendo lo malo? Pues sí, porque por lo bueno no va a venir cautiverio ni juicio, del cual el Señor le había dicho a Jeremías, ve y ponte en la puerta. ¿Sabe? En el capítulo 26 usted encuentra que por esta palabra que Jeremías estaba dando, casi lo matan. Los soldados, la guardia, lo guarda de tal manera que lo salvan. Y usted lo puede encontrar en el segundo libro de los Reyes. Puede encontrarlo en el capítulo 26 de Jeremías. ¿Por qué? Porque como el pueblo se había vuelto a corromper. ¿Cuántos ponemos nuestra mirada en los hombres? Un día estábamos tomando un café y se acercó la mesera cuando vio que quizás oyó nuestras pláticas, ¿verdad? En relación al Señor. Se acercó y dijo, ¿ustedes son cristianas? ¿Sí? Es que yo era antes, pero a mí me defraudó el pastor, me defraudó el hermano, no sé qué, y empezó, y yo creo que estaba esperando con quién desembuchar todo. Y como buenas cristianas, mis hermanas, ya iban, sí, tiene razón, le dije yo, sí, tiene razón, y me volvieron a ver las hermanas, no la va a evangelizar. Mire, un corazón endurecido, por más que usted le quiera decir, no entiende. Y de eso empieza a hablar Jeremías. Están adentro del templo y están viviendo en pecado. Están adentro del templo y siguen con corazones duros. Eso les fue a decir Jeremías. Y por eso casi lo apedrean. Gracias a Dios no hay piedras aquí, ¿verdad? A menos que usted se sienta aludido. Que está así. O sea, la palabra que Jeremías llevaba era, ustedes son unos hipócritas dentro de la casa del Señor. Mire, ayer en la vela el pastor decía, ¿verdad? A muchos se nos mira el pecado y a otros no. A unos porque son borrachos, pero los otros son adúlteros. A unos porque son borrachos y a otros son ladrones, decía. Qué tremendo. ¿Quiénes escuchamos, verdad? ¿Saben que no estoy mintiendo? Vemos que este pueblo, como desobediente, el faraón, Necao, lo vuelve a subyugar y vienen y son otra vez puestos a que rindan tributo a él. Realmente, hermano, ninguna de las palabras que Jeremías llevaba de que se arrepintieran. Y mire que no eran de él. Él le dijo, así dice Jehová. Si ustedes se vuelven, van a permanecer en este lugar. No, lo voy a regresar. Les estaba dando promesa. Pero el juicio ya estaba emitido. El juicio les iba a caer. ¿Por qué? Porque nosotros quebrantamos la ley de Dios y no nos ponemos a pensar que hay una retribución. Entonces viene el Señor y le dice, no han aprovechado, les he revelado, les he advertido,
no encaminan sus pasos para el bien. Y dice el Señor, de verdad, Judá está lista para el cautiverio. Judá está lista para el castigo. Amén. Ellos, fíjese que en el versículo 4 aparece 3 veces la palabra, y ahí lo lee, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Sabe? Ellos pensaban que porque el Señor había llegado a levantar ese templo, ellos iban a ser intocables. Y el Señor les estaba diciendo, no. Ustedes creen, han profanado mi templo y quieren seguir viviendo como les da la gana. Mire, ¿a cuánta gente os he encontrado que dice, no, si como abundó el pecado, sobreabundó la gracia? ¿Sabe lo que estás haciendo? A un Cristo que sea un ministro de pecado. Porque si bien es cierto que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, no quiere decir que usted puede seguir pecando todos los días. Si usted piensa así, debería de convertirse. Si usted tiene esa idea, de verdad, no importa los años que usted crea que ha sido cristiano. Este pueblo creía que no iban a ser invadidos porque tenían la presencia, según ellos, la presencia de Jehová dentro del templo. Tremendo, ¿va? Hacemos mal y nunca nos ponemos a pensar el mal que vamos a sufrir o las consecuencias que ese pecado nos lleva. Amén. Fíjese bien, ¿cuántos no hemos entendido que la cruz de Cristo realmente es la salvación para nuestras vidas? El pueblo se había acostumbrado a seguir rituales de adoración, pero mantenían su estilo de vida pecaminosa. ¿Cuántos venimos a la iglesia? ¿Y nuestra vida de pecado? No cambia. Por eso el Señor le dice, contra mí están, ustedes creen que contra mí están haciendo que mi ira, mi furor crezca. No, contra ustedes, porque la ira de Jehová va a llegar a sus vidas. El Señor dice, si te has vuelto religioso, eso no es compromiso con Dios. Nosotros podemos fácilmente hacer lo mismo que hizo este pueblo. Llegaban, adoraban, guardaban los ritos, guardaban las fiestas solemnes, diezmaban, ofrendaban, asistían. Y nosotros, hermanos, asistimos a la iglesia, tomamos la cena del Señor. Mire, ¿cuántos toman la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo? ¿Y cuántos no la toman porque creen que están mal? ¿A qué se refiere el Señor en esa porción? Yo sé que no se trata de esto, pero ¿a qué se refiere? Realmente, cuando uno se siente mal delante de Dios, ¿pero por qué? Porque yo le decía, veníamos del retiro, yo le decía al hermano Mauricio, mi hermano Mauricio, realmente, antes yo creo que hice cosas por convicción, sin conocer mucho la palabra del Señor. Pero ahora que conozco la palabra del Señor, me siento más pecadora que antes. ¿Por qué? Porque el Señor ya no nos deja pasar nada. Pero sí hay una verdadera conversión. Porque este es el reclamo que tiene el Señor para con su pueblo. Vas a la iglesia, tomas la cena del Señor, cantas alabanza, sirves en escuela bíblica, sirves en el templo, con una vida de pecado. Juicio llegará. Eso es lo que les estaba advirtiendo. ¿Será malo realizar servicios a la iglesia? No. Lo que el Señor quiere es que nosotros cambiemos. Porque al fin y al cuentas, ¿quién le mira?
¿Quién le conoce? ¿Quién lo examina? Solo el Señor. Imagínense hasta dónde llegamos nosotros, que nos hemos vuelto religiosos, falsos e hipócritas, porque nuestra vida no cambia. Amén. Dice el versículo 4, no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es cierto, el Señor escogió, y por eso lo compara con Silo, ¿verdad? Silo había sido un lugar de adoración en los tiempos de Josué. Conquistaron y llegaron, pero a esta altura de esta profecía, Silo ya había sido abandonada y destruida. Y por eso les estaba diciendo, ustedes que están en Jerusalén, si dejé aquello, ¿ustedes creen que ustedes no van a ser destruidos? Sí, van a ser de la misma manera destruidos. ¿Cuántos creemos que porque le servimos al Señor o hacemos buenas obras, sustituye nuestra vida de pecado? De pecado. ¿Cuánto? Fíjese, acompáñeme a Miqueas. Miqueas capítulo 3 y versículo 11. Es que siempre que el pueblo se desviaba, siempre el Señor salía y les decía la verdad. ¿Lo tiene? Miqueas 3 y versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho. Tremendo, ¿verdad? Pero mire lo que sigue. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. ¿Y en qué se apoyan? En Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Es que toda la nación había pecado. Imagínense, aquí se le enseñara por cuánto usted da. Yo no quiero hablar de otras iglesias. No nos interesa. La nuestra. ¿Cuántas veces ha escuchado usted al pastor decir, aquí sus diezmos no valen? Si es que diezma, dicho sea de paso. Amén. Sus jefes por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio. ¿Usted cree que si esta iglesia se moviera por dinero, predicaríamos esto? No, la vida es bella, ¿verdad? Todo está azul. No mi perfume. Todo azul, ¿verdad? Usted está en paz, feliz. ¿Sabe? Yo no sé cuántos se recuerdan de aquellos libritos de Chick Publication, donde dice 4 ángeles, y lo estaba leyendo. Y una madre que lleva a sus hijos y que pasan al altar bien chiquito a adorar al Señor. ¿Qué madre no se alegra que porque sus hijos aceptan al Señor? ¿Mira que sí? Y empieza a poner ahí la narración y dice, el más rebelde de ellos, el que llegó refunfuñando, que se salió, que no quería estar, cuando empezó a escuchar la palabra, al final dijo, yo quiero aceptar al Señor. Y entonces sus hermanos también. Y empieza, Señor, yo te quiero recibir. O sea, en su pensamiento, ¿verdad? Y aparecen ahí. El otro, ay, así se va a alegrar mi mamá que yo acepte. El otro, ay, tal vez así me dejan de molestar.
Entonces, ¿cuántos han aceptado como esa, ¿qué sería? Ilustraciones. Si este pueblo hubiese aceptado de todo corazón, el Señor no hubiese llegado hasta ellos. Josías quitó los altares, quitó todo. Claro, el pecado está en nosotros, no en que quiten las cosas. Si usted quiere y usted está en la etapa de decidir, usted dice, ¿lo quiero o no lo quiero? Sencillo. Y ahí ponían niños de 10 años. Yo hablo con los niños pequeños que me llevan y les digo, a veces me da risa porque los padres creen que los hijos no han escuchado ciertos temas. Y usted los oye hablar, bueno, quizás la experiencia, ¿verdad? De tratar con eso. Niñas de 8 años, hablando de novios, hablando de que se van a casar. Y usted empieza a indagar un poquitito más. No, es que yo ya voy a tener edad para tener citas. Y los papás creyendo que los niños, le estoy hablando de niños chiquitos. Me trajeron a alguien de 12 años. Y al final le salgo y le digo al papá, mire, no le exija a la niña lo que no es cristiana. Para él fue. No es cristiana. Mejor empiece a orar porque su hija se convierta. Usted la trajo para que yo le diga la verdad. Usted la trajo porque ella no la aguanta. Usted, padre, usted cree que su hijo solo porque está sentado ahí, porque un día levantó la mano, es cristiano. No, déjeme decirle que no. Por eso el Señor les está diciendo a este pueblo, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Cuánta gente dice, si soy cristiano, yo soy salvo, soy salvo, soy salvo? Y el Señor dice, vas al pecado y vas al infierno. Vas al cautiverio, le estaba diciendo el Señor a este pueblo. ¿Cuánto nos lavamos la cabeza nosotros solos creyendo que de verdad somos cristianos? Es que yo ya acepté al Señor. ¿Usted por qué piensa que yo no? Es que mire mamá, mire hermana, es que mi papá dicen eso. Y uno dice, Si usted que está adulto, todavía duda de su salvación, por lo que hace. Óigame, si usted está en pecado, ¿a dónde va a ir a parar? Menos mal no hay piedras. Amén. Sí, ¿verdad? Por eso el Señor dice, no confíes, porque es palabra de mentira la que tú te das solito. Claro, como pastores, como líderes, llegamos a conocer al pueblo. ¿Usted cree que Jeremías no conocía al pueblo? Así que por eso le estoy diciendo, yo no estoy dedicando mensaje. Esto fue lo que me puso el Señor. Si con usted va, agarre su pedacito, si es que quiere ser salvo. Porque ¿cuántos jugamos a ser cristianos? Estos jugaban a ser religiosos. Religiosos. Y eso no lleva a la salvación. Vaya conmigo al versículo 8 del capítulo 7. Y dice, he aquí, vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado en mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos realmente estamos como este pueblo?
¿Cuántos venimos a la iglesia? Porque hacemos parte de nuestra vida congregarnos. Es martes. Y no venimos, es que mire, no venimos refunfuneando. No nos cae mal venir a la iglesia. Pero ¿y la vida de pecado? Otros venimos porque de verdad aquí nos sentimos bien. Mire, estaba yo en el seguro y usted sabe que en el seguro sobra gente que le esté hablando a uno. Yo no es que sea antipático, siempre llevo la Biblia. Y no le llevo la Biblia, la forro, no porque me dé vergüenza, porque cada vez que me ven con la Biblia, empiezan teólogos a decirme, pero dice no sé qué. Y yo, ay, para no estar peleando. ¿Verdad? Mire, me dijo, yo voy a cierta iglesia porque me pasan recogiéndome. Yo paso el sábado, el domingo, me dan mi canasta básica, pero algún día voy con las hermanas porque salen a evangelizar, pero sábeme, algún día me voy a convertir. ¿Y cuánto tiene de estarlo haciendo? Le dije yo, ¿verdad? Ya tengo 2 años, fíjese, me dijo. Y ella estaba consciente, porque me dijo, yo no voy a dejar de ser católica y de morir en mi religión. Por lo menos ella sabía para dónde va, ¿verdad? ¿Y yo qué me voy a querer poner a quererla convertir? Solo que en sapo, dije yo, ¿verdad? Pues sí, dígame, ¿en qué? Si el corazón está endurecido, hermano. ¿Cuánta palabra escuchamos aquí? Y seguimos en nuestra necedad. Muchos volvían más importante el templo que la fe en el Señor. Encontramos amistad, encontramos coinonía, qué galán estar en medio de los cristianos. ¿Cuántos venimos porque nos sentimos tristes, amargados, enlutados? Aquí encontramos amor, encontramos palabra, pero seguimos igual. Es que a eso se refiere la palabra del Señor cuando dice aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira. Y usted solo se miente. Es que usted solo se miente. Porque no hay nadie que le esté diciendo. Aquí escucha. Mire, el que suba a predicar palabra de Dios, la da. Así haya escuchado usted 40,000 veces la misma porción bíblica. Y entienda este versículo 11, del cual el Señor se refiere en Marcos y en Lucas. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. ¿En qué habían convertido el templo? ¿Ah? En cueva de ladrones. Y no como nos acusaron, ¿verdad? Que porque vendíamos desayuno para nosotros mismos. Este era mercado. Yo le decía a mi hermana Magdalena hoy que estábamos juntas, Leo. A veces la gente no tiene miedo de decir, mire, hablan de la iglesia o hablan del ministro y no tienen temor de que están hablando en contra de un hijo de Dios. Esta gente vino, fueron osados y malcriados y le dijeron al pastor lo que pensaban. Venían de visita, habían sido de la iglesia muchos años. Y mire, hermano, a los meses nos damos cuenta, les pasó esto, no les voy a decir para que no oren, ¿no? Y uno dice, qué tremendo. Porque la palabra dice, con tus ojos verás la recompensa
de los impíos. Amén. Vea conmigo el versículo 16. Mire lo que le está diciendo el Señor. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues. ¿Sabe que a veces el Señor a uno de ministro le dice, ya no ores por este? Y de verdad, hermano, también a uno le endurece el corazón el Señor para con aquel que, mire, si a uno se harta, se hastía de ver pecar a la gente, imagínese el Señor. Y viene el Señor y le dice a Jeremías, tú pues no ores. Yo una vez estaba orando aquí por alguien y a ponerle las manos iba. Y el Señor me dijo, no la toques. Y yo me quedé, no la toques. Yo no creo en la contaminación que le va a pasar, porque mi vida está escondida en el Señor. Y 1000 diablos pueden estar y no se me va a pasar. Entonces yo en un momentito le pregunté eso y le dije al Señor, ¿por qué? Porque ya emití juicio, me dijo. Bueno. No la toqué. Seguí orando porque no iba a poder dejar a la mujer ahí, ¿verdad? Me había pedido oración. Pero el Señor me dijo, no la toques. Yo ya emití juicio sobre ella. Y aquí el Señor le está diciendo al profeta, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír. ¿Cuántas veces hemos orado y oramos por alguien y oramos? Y el Señor, seguí pues, no te voy a detener. Pero ese corazón está tan endurecido que no va a cambiar. Yo recuerdo el testimonio de este hermano Miguel Casina. Dice que el testimonio fue que él, criado en el Evangelio desde chiquito, de aquellas madres que todo el tiempo estaban arrodilladas, orando, y él le decía, hijo, ya no juegue fútbol, ya no juegue. En eso le quebraron la pierna y estaba en el hospital. Y entonces llegó la mamá y le dijo, y él angustiado le dice, mamá, ore por mí, porque el Señor a usted le escucha. Y viene y le dice, ¿quieres que ore por ti? Sí, va. Señor, llévatelo. No, mamá, le digo, ¿tú quieres que llore? El Señor te quebró la pierna. Como el pastor quiebra la pata a la oveja. Y yo te digo que si tú te levantas de esta cama para seguir haciendo tu vida, Señor, mátalo y llévatelo. Dice que a él le impactó tanto las palabras de su madre, que de ahí comenzó el ministerio de la alabanza. ¿Hasta dónde nos tendrá que llevar el Señor? ¿Cuántas madres podríamos dar testimonio aquí? Que podemos pedirle al Señor que pase algo para cambio. O sea, porque pedimos para bien, ¿verdad? Los métodos del Señor ya son otra cosa. Siga leyendo conmigo. ¿No ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Hay una palabra, ¿verdad? En lo judicial, hechor y consentidor tienen la misma culpa, dicen, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, padres, somos culpables de que nuestros hijos vivan
vidas de pecado. ¿Qué ejemplo le damos? ¿Qué les consentimos? Y el Señor le dice, ya no me ruegues, no te voy a oír por este pueblo. La reina del cielo, el nombre de esta era Istar, en Mesopotamia, y también era conocida como Astarte por los fenicios. Era la mujer de Baal, la mujer de Moloc, rey de los cielos. Esta pareja, estas ambas deidades, eran los dioses de la procreación, los dioses que daban a la naturaleza. Y de ahí viene y provino y introdujeron en este tiempo, por eso cuando usted oye hablar de los lugares altos y los árboles frondosos, por eso no celebramos la Navidad, hermano. Porque debajo de los árboles frondosos tenían sexo, adorando a estos dioses. Porque eran los dioses de la procreación y esto se convirtió en una prostitución en el culto. Pero el Señor dice, ¿cómo van a creer? ¿No ven lo que hacen? Los hijos van a recoger la leña, los papás hacen el fuego y la mamá hace la comida. Por eso comenzaba que nosotros podemos romper la ley del pecado en nuestras vidas. No importa si nuestros padres quieran seguir pecando. Usted no puede hacer nada. Pero usted como hijo puede romperlo. Amén. Y dice, versículo 9, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? ¿Quién se daña cuando peca? ¿Quién se daña cuando desobedece? ¿Quién es el que sale dañado o quién es el que recibe el castigo? Nosotros. Entonces el Señor dice, ¿a mí me van a provocar a ira? No. Ellos están cavando su propia tumba. Y todavía oímos palabra del Señor y seguimos tan frescos, tan lozanos como cualquier día y pensamos, no, es que el Señor es Dios de oportunidades y mañana yo voy y me arrepiento y yo sé que el Señor, mire, yo escuché a un hermano que decía, no, si en la noche yo voy, me arrodillo y le digo, abogado tengo para el Señor y hoy me libraste y te he pedido perdón por todos los pecados. Y según él, estaba libre de pecados. Pero mañana, si había oportunidad, volvía a hacer lo mismo. Templo de Jehová, templo de Jehová. Ah, yo soy salvo, salvo, salvo. Mentira. Si sigues en pecado, no eres salvo. Mucho menos te vas a encontrar con el Dios de los cielos. Dice el versículo, vaya conmigo al 30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Tremendo, ¿verdad? Tofet significa ardiendo, inmundicia, altares, los cuales los hijos del Señor, supuestamente hijos de Dios, habían llevado sus hijos a quemar, ofreciéndoselos a Moloc.
Quizás nosotros no traemos ni llevamos a nuestros hijos a que los quemen, pero ¿qué les concedemos? ¿Qué les permitimos? ¿Hasta dónde ellos dominan en ciertas cosas que no deberían de ser en la vida de ellos? Los estamos entregando. Y mañana no nos quejemos. ¿Qué les consentimos? ¿Qué les permitimos? Estás llevando tu hijo a quemar. Y dice el Señor en su palabra, óigame, por eso lo querían apedrear, porque les estaba diciendo, ahí donde ustedes llevaron a sus hijos a quemar, ahí van a morir. Cuando vengan el cautiverio, los que mueran, ahí van a quedar y van a quedar amontonados. Esa es una doble profecía, hermano, porque si usted lee conmigo más adelante, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será asolada, desolada. Esta es una profecía de doble cumplimiento. Usted la va a buscar en Apocalipsis capítulo 18, 19, y usted ve que cuando venga el Señor en su segunda venida, ya no viene en un asna, viene en un caballo blanco, porque ha salido para vencer y va a destruir. Pero, ¿sabe lo que sigue en esa secuencia? Después, todos los muertos se van a presentar delante, muertos, porque los hijos de Dios duermen. Todos los muertos van a ser presentados delante del juicio del gran trono blanco. ¿Dónde te vas a presentar? ¿Cómo sabemos que mañana no vamos a morir? ¿O dormir? Creemos, si usted sigue viniendo por rituales, se congrega y no cambia su forma de vida, usted no va a dormir, va a morir. Y el final de esta porción es en Apocalipsis. Se van a amontonar los cuerpos cuando el Señor venga y venga a pelear y baje. Viene el juicio del gran trono blanco, después los 1000 años. Usted léalo. La pregunta es, ¿dónde va a estar usted? Es cierto, esto fue hace más de 2000 años, lo que acabamos de leer. Pero el pecado en el corazón sigue vigente. Los religiosos e hipócritas siguen vigentes en las congregaciones. Los que van a morir siguen vigentes. Y se van a tener que presentar ese día. Y por eso le decía, ¿quién de nosotros sabe cuándo nos toca presentarnos delante de Dios? ¿Cuándo el Señor nos va a llamar? Pregúntese, ¿cómo está su vida? ¿Está lista para encontrarse con Dios? Esa es una pregunta que solo usted y yo nos podemos responder. Siempre habla, Señor, a tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Y conscientemente sabemos que estamos viviendo en pecado. Solo usted y yo sabemos, hermano. Corazones endurecidos. Dios te habla. Dios te exhorta. Y tu corazón está tan endurecido que no cambias. ¿Qué te llama el Señor? ¿A qué te llama el Señor a cambiar? No es dura la palabra del Señor, es preciosa.
No somos perfectos, hermano. Pero ya no podemos seguir viviendo como vivíamos ayer. El Señor llama a arrepentimiento, no remordimiento. Por eso yo le ponía como tema este mensaje: no te engañes a ti mismo. Y lo recalco: no te engañes a ti mismo. Porque solo tú y yo podemos decidir dónde queremos estar. Solo tú y yo podemos decidir qué rumbo tomaremos en nuestras vidas. Padre, aquí estamos, un grupo de hijos tuyos. Sé que los mensajes de los profetas no eran populares. Y quizás esta palabra tampoco es popular. Pero ayúdanos, Señor. Tú y yo hemos sido advertidos y evidenciado nuestros pecados, porque Dios lo muestra. Solo está en que realmente nosotros podamos cambiar. Ven a Él. Ven a Él. Cantamos alabanzas. Yo quiero estar contigo. Examínate, hermano. Examinémonos. Él siempre está con los brazos abiertos. No te sigas engañando, creyendo que un día te levantaste las manos y fuiste salvo. Nunca me voy a cansar de recordar ese mensaje allá por el 2000. Es mejor que el pecado te avergüence, pero que no te condene. Mensajes como estos no son populares, porque nuestra vida de pecado nos tiene endurecido el corazón, de tal manera que no podemos ni doblar nuestras rodillas para pedir perdón. Que Dios te ayude a salir, hermano. Y que Dios te hable a tu corazón día con día. Que cada vez que escuches más palabra, tú te sientas más y más pecador, de tal manera que puedas arrancar aquello que afea para estar delante de la presencia del Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos. Honramos y amamos tu palabra. A ti la gloria y toda la honra, Señor. Cámbiame